Este don que tenía Mariam del conocimiento de los corazones es un carisma al servicio de la misericordia de Dios. Veamos algunos ejemplos. Una novicia de su comunidad presentaba señales de malestar espiritual y de inquietud. Se sentía mal y nadie conseguía conocer la causa de sus males. Un día Jesús visitó a Mariam y le dijo: «Ve a ver a la hermana tal y háblale». El Señor le reveló entonces a Mariam que esta hermana tenía un pecado que no había sido confesado, un pecado grave de su pasado. Sin dudarlo, Mariam fue a preguntarle a la hermana: «¿De verdad confesaste todos tus pecados de tu vida pasada?». «Sí», contestó la novicia con toda sinceridad, «al menos que haya olvidado alguno». Y Mariam le dijo: «¿Y tal pecado lo confesaste?». La novicia, muy impactada, se dio cuenta de que había escondido ese pecado durante años. Rápidamente llamó a un sacerdote para confesarse y enseguida encontró la paz. Esta hermana explicó entonces a Mariam que había ahogado ese pecado hasta olvidarlo. Sin embargo, aquel pecado estaba en la raíz de su profundo malestar espiritual. En numerosas ocasiones, Mariam pudo así servir a su comunidad. Pienso también en algunas visiones que recibía Mariam. Veía guerras futuras y pedía a su comunidad que oraran mucho. Veía a algunos sacerdotes sometidos a grandes tentaciones y también veía caer a algunos de ellos. Veía la caída de algunas almas. De manera muy precisa y concreta observó también cómo en Roma malhechores colocaban explosivos en los sótanos del Vaticano con el fin de destruir ciertas partes de los edificios. Entonces, con el permiso de la superiora, avisó a unas personas en Roma y efectivamente las búsquedas mostraron que tenía razón. Una gran desgracia pudo ser evitada. Este preciso hecho atrajo la atención del Papa. Es así como en adelante, cuando Mariam daba mensajes de parte de Dios, se la escuchaba con atención tanto en Roma como en la Orden del Carmelo. Aquel hecho fue la prueba de que sus inspiraciones venían verdaderamente de Dios. Me gustaría señalar con qué espíritu Mariam ejercía este carisma de conocimiento. Ella nunca quiso conocer el futuro. Nunca quiso, ni siquiera por curiosidad, intentar adivinar los eventos futuros o los misterios de Dios. Ciertas luces le fueron dadas sin que las pidiera. De hecho, no aceptaba que se la consultase como se consulta a un adivino, un astrólogo o alguien que lee las cartas o pretende adivinar el futuro. No era una pitonisa que hubiera proferido oráculos como en la antigua Grecia. El don de Mariam era solo sobreabundancia de amor al servicio de la gloria de Dios. Y si pronunciaba a veces palabras de conocimiento, era para ayudar a las almas. ¿Ayudarlas a qué? A ser fieles y a pertenecer más a Dios. Después de haber transmitido la palabra recibida, Mariam desaparecía, como los profetas de la Biblia. El profeta es alguien que recibe y transmite una palabra que viene de Dios. La palabra atraviesa al profeta y se dirige al pueblo. El profeta no es más que el mensajero, el sirviente de esta palabra. Todo lo contrario, lo notáis, de esta mentalidad moderna que consiste en querer conocerlo todo acerca del futuro para poder planificar en consecuencia o por pura curiosidad. Creo que esta avidez por tener toda esta información viene del hecho de que creemos que no tenemos un padre. Muchos de nuestros contemporáneos se comportan como huérfanos y sufren como huérfanos. Un niño que tiene a su padre no necesita conocer el programa de lo que va a suceder. Confía. Y este padre, poco a poco, paso a paso, le enseña a su hijo las cosas de la vida, las realidades que tendrá que vivir. Mariam nos enseña cómo abandonarnos a nuestro Padre del Cielo, que sabe lo que necesitamos, como nos dice Jesús en el Evangelio. En esto Mariam precedió verdaderamente a Santa Teresita, la vida del abandono y de la confianza que nos enseñaría Teresita unos años más tarde, el caminito
como ella lo llamó, ya fue preparado por este mensaje de Mariam. Por otra parte, Mariam ejerció este don de profecía también para algunos países, por ejemplo el Líbano. Mariam se sentía muy cercana al Líbano, ya que tenía raíces familiares allí. Era una hija del Medio Oriente de pura cepa. Y el Señor le mostró los numerosos sufrimientos que le esperaban al Líbano. Mariam habló primero de Beirut, hizo profecía también sobre Jerusalén y también habló de Francia. Todo se fue revelando como profecías verdaderas. De la ciudad es roja, verde y negra. Hay que tener en cuenta, en aquella época esta bandera no existía. Sin embargo, hoy sabemos que es la bandera de Siria. Prosigue. Huelo a sangre por todas partes, un olor a sangre cerca de mí, como si hubiera un cadáver. Dirá también, veo en el Líbano cisternas de sangre. Y añade, a pesar de esto siento en mí una alegría que no puedo definir. A pesar de todas estas revelaciones sobre el Líbano, más allá de las tribulaciones y del desamparo extremo que tiene que atravesar este país, ella sentía espiritualmente una profunda alegría, como una señal de que se preparaba una victoria para el Líbano y de que el Señor iba a salvar aquel país. En diciembre de 1981, durante una entrevista con el Papa San Juan Pablo II, antes de mi misión en el Líbano, él llamaba al Líbano hija de la humanidad. Mariam habló también de Jerusalén. He visto en el aire encima de Jerusalén una bola de fuego. Parece a punto de caer, tan solo la oración puede retenerla. También Mariam habló de Francia desde su estancia en el Carmelo de Pau y de su paso por Marsella.